Primero comenzaremos con la definición de qué es parto y qué es eutosia según la OMS. Parto, pues, es un conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la expulsión del producto, la placenta y sus anexos por vía vaginal. Este se va a dividir en 3 periodos: dilatación, borramiento, expulsión y alumbramiento, como lo vamos a ver más adelante. Eutosia corresponde al parto normal, es decir, en donde no va a necesitar tanto la madre como el niño ayuda artificial, es decir, ayuda extra del médico. Entonces, parto normal es el proceso fisiológico donde la mujer finaliza su gestación a término, siendo en cuenta 37 a 42 semanas cumplidas, de inicio espontáneo y culmina con el nacimiento de un bebé sano que no necesita más intervención que el apoyo integral y respetuoso tanto del padre, madre y médicos que los vamos a atender. Como ya mencioné, se va a desarrollar y finaliza sin complicaciones. Entonces, comencemos con los mecanismos del trabajo de parto. Al inicio del trabajo de parto es crítica la posición del feto con respecto al conducto del nacimiento, para la vía en que ocurrirá esta situación. En consecuencia, la posición del feto dentro de la cavidad uterina debe determinarse al principio del trabajo de parto. ¿Y para qué nosotros queremos saber esto? Pues bueno, nosotros lo tenemos que saber y entender para determinar en qué circunstancias vamos a realizar una cesárea y en qué circunstancias podamos realizar un parto vaginal. Entonces, comencemos con situación, presentación, actitud y posición del feto. Pues, ¿qué es esto? Esto determina la estática fetal, que es el estudio de las relaciones entre las diferentes partes del feto entre sí y el conducto vaginal. ¿Qué es la actitud? Va a ser la relación de las partes del feto entre sí. Como podemos ver en la imagen, el feto va a tener la espalda de manera convexa, va a tener una flexión de la cabeza, los muslos se van a encontrar sobre el abdomen, las piernas a la altura de la rodilla. Ahora bien, ¿qué situación? La relación entre el eje longitudinal del feto y el eje del útero. Como podemos ver, las palabras claves va a ser longitudinal, feto y útero. ¿Qué es la presentación? Es la parte fetal que se pone en contacto con el estrecho superior de la pelvis. Palabras claves: parte fetal y estrecho superior, pues en este caso de la pelvis. Y la posición va a ser el punto toconómico de referencia fijo y específico para cada variedad de presentación. Podemos encontrar anterior, posterior, derecha, izquierda o transversa, como vamos a ver. Entonces tenemos 3 tipos de situación: longitudinal, transversa y oblicua, como podemos ver en esta imagen. Cabe recalcar que la longitudinal es la más frecuente con un 99% de los casos. La transversal se va a dar debido a multiparidad, placenta previa, polidrapnos, anomalías uterinas, y la oblicuo, pues bueno, esta va a ser inestable y temporal y se va a presentar en diferentes momentos durante el trabajo de parto, como lo vamos a ver más adelante. La característica, pues, o la situación que vamos a encontrar más frecuente y de la que vamos a tratar en el parto eutósico, es decir, en esta presentación, va a ser la occipito izquierda anterior. Es decir, la parte occipital de la cabeza del niño se va a presentar del lado izquierda de la madre y anterior, es decir, que va a haber o se va a presentar bien hacia el abdomen. Si fuera posterior, sería hacia la espalda de la madre. Es una manera pues sencilla de entenderlo y vamos a tener diferentes presentaciones como les mencioné. Por ejemplo, podemos ver el occipito derecha posterior, el occipito derecho anterior, entre otras. Pero como les comento, nosotros vamos a basar en esta presentación el occipito izquierda anterior. Y pues bueno, la situación longitudinal va a tener 2 presentaciones: cefálica y pélvica. Como podemos ver en la cefálica, la cabeza se va a presentar en el canal vaginal y la pélvica, las nalgas del bebé, se va a presentar en el canal vaginal. Entonces, además de estas dos, se van a derivar diferentes
presentaciones, ya sea de cara, por ejemplo, encefálica, de vértice, de cara, de bregma o de frente. En la pélvica, franca de nalgas, completa o podálica. No me voy a extender mucho en esto porque, como les comento, esto ya sería distocias del trabajo de parto y eso lo vamos a ver en el tema siguiente. Y pues bueno, en la situación transversal vamos a tener una presentación. Esta es una imagen que resumen todo lo que les acabo de mencionar, resaltando pues que la posición va a ser anterior, posterior, izquierda o derecha, la presentación va a ser cefálico-podálica y la situación longitudinal, transversa y oblicua. Ahora bien, ¿cuáles son los desencadenantes del trabajo de parto? ¿Qué es lo que hace que el cuerpo de la madre diga, ok, ya es necesario que este niño salga? Pues bueno, la placenta, como podemos ver en la imagen, empieza a producir altas cantidades de CRH, es decir, corticotropina placentaria. Se va hacia la glándula suprarrenal del bebé. Esta va a activar la liberación de cortisol fetal. Cabe resaltar que el cortisol fetal nos va a ayudar a la maduración pulmonar y a la producción de prostaglandinas. Y esta, a su vez, esta glándula suprarrenal fetal va a producir dehidroepiandrosterona fetal, que va a regresar hacia la placenta para activar a este nivel la producción de estrógenos maternos. ¿Y qué va a hacer estos estrógenos maternos? Pues bueno, como podemos ver en esta imagen, van a producir receptores de oxitocina y receptores para prostaglandinas. Esto va a aumentar la sensibilidad del miómetro y la oxitocina, que van a estimular la abertura de los canales de calcio y por ende, en resumidas cuentas, se va a llevar la contracción muscular. Cabe resaltar pues que los primeros 2 centímetros de dilatación son dependientes de prostaglandinas y de los 2 a los 10 centímetros van a ser dependientes de oxitocina. Y bueno, ¿por qué es importante mencionar estos mecanismos? Podemos saber, por ejemplo, que los niños que nacen por cesárea no crean el suficiente estrés fetal, por lo tanto no generan cortisol, que sin cortisol pues no va a haber maduración pulmonar y esto los deriva pues al nacimiento a tener problemas respiratorios. Ahora bien, comencemos con el mecanismo del trabajo de parto, enfocándonos pues en la posición occipito anterior izquierda, que como les mencioné, en el 1% de los casos la va a presentar. Nosotros vamos a tener pues los movimientos cardinales del trabajo de parto, que son encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y la expulsión del niño. Durante el trabajo de parto, estos movimientos no son secuenciales, sino que también muestran gran sobreposición temporal. Es decir, de manera concomitante, las contracciones uterinas causan modificaciones notorias de la actitud o hábito del feto, en especial después de que la cabeza desciende dentro de la pelvis. Por ejemplo, como parte del encajamiento, como lo vamos a ver en este momento, ocurre tanto flexión como descenso de la cabeza. Aquí el niño todavía no está encajado, entonces la cabeza, como podemos ver en la imagen, está flotando todavía. Después tenemos el encajamiento. ¿Qué es pues el encajamiento? Es cuando el niño atraviesa la entrada pélvica. Esto puede ocurrir en las últimas semanas del embarazo o puede comenzar hasta el inicio del trabajo de parto. Después vamos a tener la flexión. ¿Para qué ocurre la flexión? Pues el niño flexiona su polo cefálico para presentar sus diámetros menores y así pueda pasar por el canal de parto. Y bueno, esto ¿por qué se va a llevar a cabo? Debido a la presión de la contracción del útero, hace que la cabeza se flexione en la articulación occipito-atloidea y el mentón del feto se comprime contra su tórax y el diámetro occipito-bregmático es sustituido por el diámetro occipito-frontal, como podemos ver en la imagen. Además, va a ocurrir el descenso. El feto desciende a la pelvis por efecto de la presión ejercida por el líquido amniótico y la dinámica uterina, músculos abdominales de la madre, la extensión y alineamiento del cuerpo fetal. El vértice de la presentación llega al piso del periné y el diámetro occipito-frontal queda conjugado con el diámetro anteposterior de la pelvis y el diámetro biparietal del producto coincide con el bisciático. Ahora bien, tenemos la rotación interna.
La cabeza fetal rota en la pelvis y el occipucio va rotando hacia la sínfisis del pubis o hacia la concavidad del sacro, tratando de regresar a la posición original, donde comenzó todo. El giro se da en 45 grados en la posición anterior, 90 grados en transversas y 135 grados en posiciones posteriores. Por último, se va a hacer la extensión. Este va a ser un movimiento cuando el occipucio alcanza el borde inferior de la sínfisis del pubis. Con esto se empuja la cabeza hacia el suelo de la pelvis y podemos decir entonces que el occipucio se apoya en el arco subpúbico de la pelvis, por lo cual la cabeza se extiende siguiendo la curvatura del sacro, facilitando su nacimiento, con el siguiente orden: occipucio, sutura sagital, frente, nariz y mentón. Inmediatamente después de su nacimiento, la cabeza cae hacia adelante de tal forma que el mentón del feto descanse sobre el ano materno. Y aquí es donde se inicia la maniobra de Ritken, como les voy a mencionar en unas diapositivas más adelante. En este GIF les presento pues cómo debemos de nosotros hacer la rotación externa. Este es un movimiento que corresponde con la rotación del cuerpo y sirve para llevar su diámetro biacorneal en relación con el diámetro antero-posterior del plano de la salida de la pelvis. Por lo tanto, un hombro es anterior, ubicado detrás de la sínfisis del pubis, y el otro va a ser posterior. Más adelante, en la atención del segundo periodo del parto, les voy a explicar más a detenimiento esto, pero es importante pues que graben este GIF en su memoria, porque así es como vamos a hacer los movimientos que están muy bien aplicados cuando nosotros nos presentemos pues a dicha situación. Es un esquema en donde les demuestro pues los movimientos cardinales que ya les acabo de mencionar. Ahora bien, las características del trabajo de parto. ¿Cuándo vamos a considerar que se ha iniciado el trabajo de parto? En la presencia de contracciones uterinas que producen borramiento y dilatación demostrables del cuello uterino. Las contracciones deben de ser de 3 a 5 cada 10 minutos con una duración aproximada de 30 segundos. El ritmo debe ser regular, los intervalos cada vez más cortos y la intensidad cada vez mayor. También vamos a ver que ya se ha iniciado el trabajo del parto debido a la rotura de membranas, a la expulsión del tapón mucoso o al borramiento completo del cuello uterino. Cuando una mujer acude con membranas íntegras, se presupone que la dilatación de 3 a 4 centímetros del cuello uterino o mayor constituye un umbral razonable y confiable para el diagnóstico del trabajo de parto. Se supone que a una mujer la debemos de pasar a la sala de tococirugía cuando ya tiene más de 4 centímetros de dilatación, es decir, que pasa a la fase activa, como lo vamos a ver más. Entonces, tenemos que el parto se va a dividir en diferentes periodos y a su vez en diferentes fases. Vamos a tener 3 periodos: el primero de borramiento y dilatación, el segundo de expulsión y el tercero de alumbramiento. Entonces, bueno, ¿qué es el borramiento? Va a ser la incorporación o acortamiento del conducto cervical hasta que desaparece por completo y queda un orificio circular muy delgado. Es decir, el borramiento y la dilatación permiten que un bebé nazca por el canal de parto. El borramiento lo vamos a expresar pues en porcentaje. Como ya les mencioné, significa que el cuello uterino se estira y se vuelve más delgado. La dilatación la vamos a expresar en centímetros y significa que el cuello uterino se abre. El primer periodo se va a dividir en fase latente y en fase activa. La fase latente van a ser contracciones irregulares más cambios en el cérvix, es decir, borramiento o dilatación menos o igual a 4 centímetros. En resumidas cuentas, vamos a llamar esta fase como la preparación del cérvix. Después vamos a tener la fase activa. Estas van a ser contracciones regulares más una dilatación progresiva, es decir, más de 4 centímetros. De igual forma, en resumen, va a ser la dilatación, pues, para que el niño pueda nacer. En la expulsión, va a iniciar desde que se completa la dilatación, es decir, 10 centímetros, y va a concluir con el nacimiento o expulsión del feto. En resumidas cuentas, va a ser el nacimiento. Expulsión igual a nacimiento. Y el alumbramiento va a iniciar con la expulsión del feto y culmina con la expulsión de la placenta y membrana, entonces igual
alumbramiento es igual a expulsión de la placenta. Dependiendo si una paciente es primigesta o multípara, va a variar la hora que va a tardar dependiendo a cada fase y a cada periodo. Por ejemplo, en la fase latente, las primigestas van a durar de 9 a 10 horas, las multíparas de 8 horas. En la fase activa, las primigestas o nulíparas de 6 a 7 horas, las multíparas de 4 a 5 horas. La expulsión en las primigestas de 33 minutos y en las multíparas de 8.5 minutos, 33 minutos y las multíparas de 8.5 minutos. Es importante saber esto debido a que, por ejemplo, en el área de tococirugía se debe estar revisando constantemente a la paciente multípara porque es muy probablemente que ocurra un camazo, es decir, que no ocurra el nacimiento en una área específica en donde debería de ocurrir. Entonces, para evitar esto y posibles complicaciones, es mejor tener en cuenta este tipo de minutos de horario y así estar en constante revisión de la paciente. Y pues bueno, el alumbramiento de igual manera van a ser 5 y 8 minutos. Vamos a la atención del trabajo. La atención de esto lo vamos a dividir pues en periodos. El primer periodo lo vamos a dividir en primero en la vigilancia del bienestar fetal. Es importante que un clínico debe integrar tanto pues la valoración de la revisión del expediente y los resultados del laboratorio para saber pues si el trabajo está ocurriendo de manera adecuada. Es posible establecer un plan racional para la vigilancia del trabajo de parto con base en las necesidades del feto y las maternas. Por ejemplo, debemos de tener en cuenta que en la fase latente debemos de tomar la frecuencia cardíaca fetal cada 30 minutos a comparación de la fase activa que debe de ser cada 15 minutos. Ahora bien, debemos tener en cuenta también las contracciones uterinas o llamarlo de manera vana, pues pansear a la paciente. ¿Cómo se hace esto? Pues con la palma de la mano aplicada con suavidad sobre el útero puede precisarse el momento de inicio de una contracción. Su intensidad se debe determinar a partir del grado de firmeza que el útero alcanza. Y bueno, ¿qué vamos a obtener con esto? Pues a determinar la frecuencia, la duración e intensidad de las contracciones uterinas. También hay que tener en cuenta los signos vitales de la mamá. Debemos de checar cada 4 horas la temperatura, el pulso y la presión arterial. De igual forma, las pacientes deben de estar en ayuno. ¿Por qué en ayuno? De hecho, si van al área de tococirugía, pues siempre las indicaciones en el plan es paciente en ayuno. Y a mí me llamaba mucho la atención, entonces me puse a investigar y bueno, esto es porque el tiempo del vaciamiento gástrico se prolonga de forma notoria una vez que se establece el trabajo de parto y se administra analgesia. Entonces, como consecuencia, los alimentos ingeridos y casi todos los fármacos permanecen en el estómago y no se absorben. Más bien podrían regurgitarse o aspirarse y esto podría provocar una asfixia en la mamá y pues lo que menos queremos en este caso son complicaciones. Entonces, por eso es de que a las pacientes se deben de permanecer en ayuno. Y bueno, también dar soluciones intravenosas, de igual manera, dependiendo a cada paciente, se va a determinar qué tipo de solución. Por ejemplo, en presencia de trabajo de parto prolongado, la administración de glucosa, sodio y agua a pacientes en ayuno se les debe dar a un ritmo de 60 a 120 mililitros por hora, y esto va a prevenir pues la deshidratación y la acidosis. Ahora bien, pasemos a la atención del segundo del trabajo de parto, que como ya les mencioné, es la expulsión. Entonces, tenemos la posición. Esta se le llama litotomía dorsal y es importante que al momento de colocar las piernas sobre los estribos es necesario tener cuidado de no separarlas demasiado o de colocar una de ellas a mayor altura que la otra, porque esto puede crear tensión sobre el perineo
que podría producir con facilidad la extensión de una laceración espontánea. Siguiendo pues con la limpieza vulvar y perineal al sondeo vesical, en esta imagen me gusta mucho porque se me hizo muy explícita los movimientos que debemos de realizar al momento de realizar la limpieza en la paciente. Hay algunos pacientes que el primer paso, hay algunos doctores que en el primer paso les gusta hacer la limpieza desde el ombligo, hay algunos otros que no, desde pues el pubis. Y tenemos que el uno, como ya les mencioné, va a ser el pubis, después va a ser las piernas, prosiguiendo a los labios mayores y los labios menores. Después de esto va a ocurrir pues el coronamiento. ¿Qué es esto? Pues es el momento en que el diámetro mayor de la cabeza queda circundando por el anillo vulvar. Y como les había mencionado anteriormente, aquí es cuando vamos a utilizar la maniobra de Röntgen. Tenemos dos, la Röntgen clásica y la modificada, que es la que yo he visto más se utiliza. La clásica es cuando la cabeza distiende la vulva y el perineo lo suficiente para abrir el introito vaginal hasta un diámetro de 5 centímetros o más, y se puede usar una mano enguantada y cubierta con una compresa para ejercer presión antegrada sobre el mentón fetal a través del perineo justo frente al coxis. De modo concomitante, la otra mano aplica presión superior contra el occipucio. Y la maniobra Röntgen modificada se aplica presión ascendente moderada al mentón con la mano posterior cubierta con una compresa estéril, en tanto se sostiene la región suboccipital de la cabeza fetal contra la sínfisis del pubis. ¿Esto pues para qué? Para evitar desgarros en la paciente. También cabe mencionar que en la litotomía es importante también considerar que las pacientes pueden tener calambres en las piernas, y estos, la literatura mencionaba que para ayudarles un poco pues podemos dar un leve masaje, porque pues de por sí la paciente sufre en cierto modo dolor al momento de estar dando a luz, más calambres, pues eso no está bien. Entonces, aunque son pequeñas cosas, pequeñas especificaciones que quizás al momento por la rapidez, por la adrenalina, pues de que ya va a dar a luz la paciente, no tomamos en cuenta, pero pues sí es importante considerarlas. Ahora bien, después del coronamiento y de que nace la cabeza del niño, vamos a tener el nacimiento de los hombros. Más a menudo los hombros aparecen en la vulva apenas después de la rotación externa, como les había mencionado anteriormente, que nosotros la realizamos cuidadosamente, y nacen de manera espontánea. Si se retrasan, parece aconsejable pues su extracción inmediata. ¿Cómo vamos a realizar esto? Pues se juntan los lados de la cabeza con las dos manos y se aplica tracción descendiente suavemente, importante, hasta que aparece el hombro anterior bajo el arco púbico. Después se ejerce tracción ascendente para hacer nacer pues el hombro posterior, como lo podemos ver en la imagen. Después va a nacer el resto del cuerpo, que casi siempre sigue a los hombros sin dificultad, pero de igual manera, si existe algún retraso, puede acelerarse su nacimiento por tracción moderada sobre la cabeza o compresión sobre el fondo uterino. Es importante también recalcar que la tracción debe ejercerse solo en dirección del eje longitudinal del recién nacido. Si se aplica en sentido oblicuo, induce la flexión del cuello y un estiramiento excesivo del plexo braquial. Esto podría ser una lesión que el niño dure temporalmente o toda la vida. Entonces, pues es importante tenerlo en cuenta para no lesionar al niño. Tenemos la aspiración, pues, que en algunas ocasiones lo hace el pediatra, otras ocasiones lo va a hacer el ginecólogo, dependiendo, pues, de cómo se trabaje, considerando siempre que primero la boca, luego la nariz, teniendo en cuenta también la situación en que nace el niño, por ejemplo, si tuvo aspiración de meconio, entre otras situaciones. Ahora bien, después vamos a tener el pinzamiento del cordón. Este se va a cortar con las dos pinzas colocadas, una a 4 de 4 a 5 centímetros y la otra de 2 a 3 centímetros, alejadas del abdomen fetal. Y bueno, ¿cuándo es el momento adecuado pues de hacer el pinzamiento del cordón umbilical?
Aunque usualmente se espera que el pediatra lo indique, es necesario saber nosotros como ginecólogos que si después del nacimiento se coloca al recién nacido a nivel del introito vaginal, es muy importante eso, no más arriba, no más hacia abajo, durante aproximadamente 3 minutos, y no se incluye de inmediato la circulación feto-placentaria por pinzamiento del cordón, se puede derivar un promedio de 80 mililitros de sangre de la placenta al recién nacido. Esto va a provocar que se provee casi 50 miligramos de hierro y reduce la frecuencia de anemia posteriormente en el niño. No obstante, también se debe tener en cuenta que la elevada concentración de bilirrubina derivada de los eritrocitos adicionales va a contribuir al mismo tiempo a la hiperbilirrubinemia, es decir, ni muy ni tan tan. Entonces, recordar siempre aproximadamente 3 minutos y que debe de estar justo a nivel del introito vaginal. Y pues ya casi para terminar, la atención del tercer periodo en el trabajo de parto. Pues vamos a tener dos mecanismos por los cuales se va a dar el alumbramiento o, como les mencioné, la salida de la placenta. El primero, la placenta se va a despegar de la parte central, importante recordar esto, y va a ser igual a la cara fetal. El sangrado es visible solo después de la salida de la placenta y va a ocurrir en el 75% de los casos. El otro mecanismo llamado de Duncan, primero se va a desprender por sus bordes y el sangrado es visible antes de la salida de la placenta y va a aparecer en el 25% de los casos y este se le va a llamar o va a ser la cara materna. Un pequeño ejercicio rapidito, les voy a dar 10 segundos, en cuál de estas imágenes se va a encontrar la cara fetal o la cara materna. Ok, les doy 10. Ok, entonces la primera imagen, como podemos ver, se va a desprender por en medio, entonces va a ser la cara fetal. Y la segunda imagen, como podemos ver, se va a desprender por los bordes, entonces vamos a encontrar la cara materna. Y un tip que a mí me dieron en el área de tococirugía es, bueno, esto va a ocurrir adentro del útero, pero ¿cómo vamos a identificar ya afuera que va a ser la cara fetal o la cara materna? Pues al momento de ver la placenta que ya salió, que ya ocurrió el alumbramiento, la cara más bonita, la más lisa, por así decirlo, va a ser la cara fetal y la no tan agradable, la que se ve como más agrietada, por mencionarlo de alguna manera, va a ser la superficie materna, ya teniéndola, como les comento, en... Y bueno, vamos a tener tres modalidades para el alumbramiento: el expectante, el activo y la extracción manual. El expectante, pues bueno, no vamos a utilizar ninguna intervención, ningún medicamento y esta va a ser expulsada espontáneamente desde el útero. En el activo, el médico va a facilitar el desprendimiento de la placenta. ¿Cómo vamos a realizar esto? Bueno, pues estimulando las contracciones uterinas, acortando la tercera fase del trabajo de parto y reduciendo el riesgo de hemorragia postparto. Este manejo se incorporan tres acciones principales: la administración profiláctica de oxitocina luego de la salida del hombro anterior o luego del alumbramiento. 2. La ligadura y corte temprano del cordón umbilical, que como ya vimos, pues no es como lo más aceptado, lo que le va a traer mayores beneficios pues al bebé si lo hacemos antes del tiempo que ya les mencioné, el determinado. Y 3. La tracción suave del cordón umbilical una vez que la placenta se ha desprendido. Ahora bien, la extracción manual no se utiliza, no es porque pues no nos va a dar ningún beneficio. Consiste en introducir la mano completa en la cavidad uterina para lograr la separación placentaria de la pared del útero. Esta, además de que es una maniobra muy dolorosa para la paciente, solo debe reservarse para cuando se produce una retención de placenta. Independientemente de las tres modalidades, es súper importante evitar la tracción del cordón si la placenta no se ha desprendido, pues esta tracción ocasionará que se corte el cordón o se produzca una inversión uterina, que lo queremos evitar, y esto a su vez puede causar
intenso dolor a la madre, hemorragia e incluso podemos provocar un shock o choque hipovolémico. Ahora bien, ¿cuál es la manera correcta de atender el alumbramiento? O sea, es difícil saber con seguridad cuándo ha ocurrido el desprendimiento, pero es posible hacer el diagnóstico ante los siguientes signos. A medida que la placenta se desprende, el útero se torna más globoso, firme, asciende por encima del ombligo y se lateraliza hacia el flanco derecho. Si se coloca una pinza en el cordón al nivel de la vulva, esta desciende a medida que se desprende la placenta. Otros signos son que cuando se empuja el útero hacia arriba, este no tracciona la pinza colocada en el introito. Y otro también es que cuando se hace tracción sobre el cordón, el útero no se mueve. Entonces, nosotros conociendo estos signos, pues ya podemos saber que existe el desprendimiento placentario y podemos hacer pues una tracción suave del cordón para extraer la placenta. Y ya para terminar, pues al momento de hacer esta tracción, repito, suave, vamos a hacer una maniobra que se llama Brandt-Andrews. ¿En qué consiste? Pues, como podemos ver en la imagen inferior izquierda, que con una mano se sujeta el cordón umbilical al mismo tiempo que se pone la otra mano encima del abdomen de la madre con los dedos en la superficie anterior uterina, mientras se presiona hacia atrás y ligeramente hacia arriba con la mano apoyada en el abdomen. Con la otra se aplica, como ya les mencioné, una suave tracción sobre el cordón umbilical. Ahora bien, una vez que la placenta pasa a la vulva, el obstetra o médico interno o preinterno encargado la sostiene con ambas manos y efectúa la maniobra de Dublin. Consiste en imprimir un ligero movimiento de rotación sobre el eje de la placenta que ocasiona torsión de las membranas y facilita su salida sin romperse o dejar restos en el útero. El médico debe revisar la placenta, membranas y el cordón con el fin de buscar anomalías o cambios degenerativos, entre otras situaciones, y especialmente verificar que no falten trozos de placenta que pueda haber quedado retenido en el útero y puede provocar hemorragia. También yo he visto en el servicio de tococirugía y muchos especialistas recomiendan para evitar la hemorragia el masaje uterino después del alumbramiento. Sin embargo, en muchas ocasiones se administran medicamentos como oxitocina, ergonovina y metillergonovina en precisamente esta tercera fase del trabajo de parto normal. Si bien el momento que se administran va a diferir en distintas instituciones. Por ejemplo, la oxitocina y en especial la ergonovina, que se administran antes del alumbramiento, reducen la pérdida sanguínea. ¿Y cómo vamos a administrarla? Pues bueno, 20 unidades, es decir, 2 mililitros de oxitocina por litro de solución. Esta solución se administra después del alumbramiento a un ritmo de 10 mililitros por minuto durante algunos minutos, no se especifica, dependiendo también a la experiencia de cada médico y como les comento, dependiendo de las instituciones, hasta que el útero permanece contraído con firmeza y se va a controlar la hemorragia. Y pues en un resumen de esta experiencia, les comparto algunos esquemas de todo lo que ya les mencioné, que es el mecanismo del trabajo de parto. Como pueden ver, actitud, posición, presentación, postura, las maniobras del ópol. Aquí pueden encontrar cosas que ya sabemos, pero que no les mencioné para no alargarme mucho en esta presentación porque nos dijeron que deben de ser concisas. Entonces, aquí también hay otro esquema sobre los movimientos cardinales. Hay algunas personas que se les dificultan, por ejemplo, de leerlos, pero aquí está muy visual. Y también cómo debemos de hacer la atención en el parto normal, lo que se refiere a dilatación, en los periodos, la ovulación materna, entre otros sitios. Y también aquí más a profundidad las causas desencadenantes del trabajo de parto. La verdad, este es un tema muy interesante, muy bioquímico también, pero como les comento, nos dijeron que no nos metiéramos tanto en esas situaciones. Pues bueno, les repito, se lo resumí, pero aquí también viene. Y por último, les puse un video de una plataforma en YouTube que se llama Osmosis, que trabaja acorde también
con con algunos países como Estados Unidos y ciertos editoriales. Y está muy bonito, está muy conciso también, está muy didáctico por si no entendieron algo, se les dificultó algo. Este es el link. Y pues bueno, mi biografía fue sacado de Williams. Y pues más que nada, muchas gracias por su atención, por escucharme. Espero que les haya gustado, que les sirva para el examen. Y pues nada, estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.